Buenas noches, respetados tutor y compañeros. Mi nombre es Ángela Andrea Granados León. Estoy en cuarto semestre de Psicología en la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. A continuación vengo a hacer el análisis respectivo a la actividad de escoger una película y analizar el caso del problema mental del personaje principal. La película que escogí se llama El número 23. Es una película que trata sobre la obsesión compulsiva de un hombre, en este caso él se llama Walter Sparrow, acerca de el número 23. Este hombre le encuentra significado a todo lo que sucede en su vida, tanto las decisiones que él toma en el pasado y las que va a tomar relacionadas con el número 23. Este número para él es algo mágico, incluso en una parte de la película él le consulta a un psicólogo y este le dice que normalmente las personas tienden a hacer un razonamiento supersticioso. A esto se refería el psicólogo de que si nosotros queremos buscar un significado, vamos a ver señales que van a dar el resultado al significado que vemos por todo lado, en este caso número 23. Si digamos en una parte de la historia yo fuera el protagonista, un ejemplo, yo fuera digamos Walter Sparrow, me encontraría de verdad mucho significado, relevancia a lo que es mi fecha de nacimiento. Yo nací el 19 de abril. Sigamos, si yo fuera de Walter y sumara 19 más 04, que es lo que representa el mes de abril, daría como resultado el número 23. Es algo muy curioso, o sea, si uno busca, pues entonces yo encontraría el resultado, al igual que pues, que me gusta, que me más amo. Ella, esta persona nació el 23 de septiembre, si sumamos 23 más el 09, que es de septiembre, da como resultado 32, que en su lado contrario es número 23. Similitudes. En fin, la película en sí trata sobre una obsesión compulsiva de un hombre que al leer el libro se relaciona muchísimo con el autor del libro, que se llama Top Secrets, habla de un personaje que se llama Fingerling, un detective que al evitar el suicidio de una mujer, se da cuenta que ella enloqueció encontrando siempre el número 23 en su vida. Ella sentía que 23 regía su vida. Entonces, él al ver los muros escritos de todo lo que ella relacionaba con el número 23, se da cuenta que a él también lo rige este número. Entonces, en la historia que lee Walter Sparrow, este hombre se obsesiona tanto que en el capítulo 22 no llega al final, o sea, queda inconcluso el final si se suicida o no, porque toma la decisión de quitarse la vida. Para concluir, Walter Sparrow, en realidad, él escribió el libro, él es el personaje Fingerling, al igual que el autor, el seudónimo del autor Top Secrets. Él escribe este libro iniciando con una nota de suicidio, cuando él asesinó a Laura Dollins. Ella era su compañera sentimental de entonces y como ella se involucró con su profesor, bueno, él desarrolló un dolor muy profundo y la terminó matando. Entonces él decidió quitarse la vida, su suicidio no tuvo éxito, sufrió traumas y a causa de eso él perdió la memoria. Curiosamente perdió la memoria de esa etapa de su vida porque la etapa de su niñez sí la recordaba perfectamente. Entonces aquí en una parte de la guía de las actividades que leí,
se dice que los problemas mentales pueden ser hereditarios, o sea, digamos, si yo tengo un familiar con problema mental, tengo serias probabilidades de desarrollar su sintomatología. En la película, el padre de, de Walter Sparrow, él era un contador y él se obsesionó muchísimo con el número 23, siendo, o sea, él siendo un niño, él vio el episodio del suicidio de su padre a causa de la muerte de su madre y lo único que le dejó escrito en un papel fue el número 23. Él lo interpretó como una especie de maldición. Él decía que el número 23 regía su vida, es más, relaciona mucho la palabra destino con la palabra 23 y piensa que todo, el donde vive, su nombre, los gustos, sus colores, hasta el nombre de su esposo lo relaciona con este número. Entonces él cayó digamos, en un estado de locura. Digamos que después de su recuperación, Walter Sparrow tiene una vida normal, él trabaja digamos, él ayuda a rescatar animales, él trabaja con animales, es una persona que no se lleva bien con la demás gente, es, digamos, asocial, tanto así que en el cumpleaños de él comparte, digamos, ese momento con su esposa y los amigos de su esposa, es una situación que lo hace sentir un poco incómodo y un hombre solitario, aunque pues no se considera mala persona, simplemente no sabe socializar, él piensa que es un poco insensible en ese sentido. En fin, ya pues para analizar el caso del personaje de Walter Sparrow, se podría decir que él tuvo que comenzar, o sea, digamos, tuvo la fortuna de no recordar ese episodio feo de su vida, él olvidó la parte psicótica, perturbada que tuvo y conoció una mujer que le cambió la vida y en su momento lo hizo muy feliz hasta que este libro llegó a sus manos porque él antes se consideraba tener una vida normal. Entonces, analizando ya el contexto del personaje, él es un él sufre una obsesión compulsiva, lo que hace que tenga delirios, tenga pesadillas con lo que en paralelo le sucedía al personaje del libro que él estaba leyendo. En este caso, Fingerling desarrolla una serie de fantasías de apuñalar, digamos que en ocasiones también actos sexuales, a su pareja que en la historia se llama Pravitsia. Entonces él empieza a desarrollar esta, digamos, especie de paranoia, de pesadillas, y él empieza a desarrollar un miedo compulsivo a hacerle daño a su esposa, aunque él considera que no es capaz, pero las pesadillas que él tiene son tan reales que lo hacen perturbar, aunque la esposa, digamos, en una parte de la película intenta ayudarlo, pidiéndole la ayuda al amigo de ella. Él, digamos, intenta persuadir a Walter en su significación de este número, pues diciéndole que normalmente las personas empiezan a darle un razonamiento supersticioso a las cosas, como ya había dicho anteriormente. Digamos, si uno busca la sumatoria de un número, puede encontrarlo en cualquier sumatoria y en cualquier cifra. En fin, el caso es que esto no convence a Walter y él termina por querer saber más del personaje, más del autor del libro. Esto hace que él encuentre al psicólogo que en la historia es el amante de Pravitse. Entonces este hombre le dice que es inocente, que está pagando una culpa que no es suya. Entonces, por la sumatoria de nombre, Walter deduce que ese hombre es inocente. Ya digamos, con la ayuda de su hijo, él logra conseguir lo que él
en ese momento considera que es el autor del libro, pero este hombre antes de decirle la verdad termina suicidándose. A lo que la esposa, ella decide ayudarlo y pues contacta a un amigo, encuentran el antiguo, digamos, consultorio de doctor, que bueno, el hombre que él considera un doctor, bueno, el que se suicidó, y luego logran encontrar documentos de Walter Sparrow y pues da como resultado que el escritor del libro y el homicida es el mismo, entonces eso hace que él entre en un estado mental de depresivo, con miedo y culpa. Depresivo porque empieza a recordar a raíz de que él se da cuenta de sus cosas, empieza a recordar que en sí su vida cuando conoció a Agatha, y pues eso lo perturba mucho, y la culpa porque hace mucho tiempo hay un hombre en la cárcel pagando una culpa que él no cometió, y, y porque no se siente seguro estando con su esposa, porque ya sabiendo que es un homicida tiene miedo de hacerle daño a ella también. Entonces esto hace que él se cuestione entre estar con su esposa o hacer lo correcto. Claro que el episodio donde él se entera de la verdad, aunque en principio no cree, se niega a aceptarlo y entra a la habitación número 23, donde él ya había estado antes y donde en un principio él escribió el libro, y donde en una de las paredes ve escrito el final del capítulo del libro, el capítulo 23, donde ya el autor relata lo que realmente es y cómo fue realmente su historia, empieza a recordar y a darse cuenta que su adolescencia en la universidad tuvo una mente perturbada, estaba obsesionado con el número que le heredó su padre, entonces hace que en un momento de rabia y de locura asesine a Laura Collins. Entonces él, al entrar en ese episodio de incertidumbre, de locura, de preocupación, tristeza, más que todo miedo al no hacerle daño a su esposa, eh, decide en un momento suicidarse, entonces se pone enfrente en un bosque en movimiento. Al último momento él se arrepiente, se quita del bus y es cuando decide hacer lo correcto. Él decide entregarse voluntariamente, teniendo la esperanza que como lo hace voluntariamente la pena va a ser menor. Entonces decide quedarse ahí, aunque en la película se ve que su obsesión por el número sigue. Entonces digamos que ya como terapeuta, como alguien que lo está analizando, que lo está estudiando, diría que el lugar para él no es una cárcel. Para él es evidente que por los traumas que sufrió en el intento de suicidio que tuvo, eh, tuvo pérdida de la memoria, le hicieron terapias donde quedó bien, porque pues él llevaba una vida normal antes de tener el libro, con la particularidad de que él se le dificultaba relacionarse con las personas. Él, en una parte del libro, de la historia, reconoce que es un poco insensible para relacionarse y que no mide, digamos, las palabras que dice. Entonces, digamos, si tuviera que aconsejar al personaje, diría que su pena la pagara en un lugar de rehabilitación, porque pues ya sabiendo, ya recuperando la memoria de lo perturbada que estuvo su mente, entonces de pronto habría la posibilidad de que el miedo a asesinar, el miedo
el miedo de su obsesión compulsiva por el número 23 lo hiciera recaer en ese estado de paranoia, de, de miedo, de obsesión compulsiva. Entonces, más que una cárcel, al protagonista de esta historia le sirve más estar en un centro psiquiátrico. Y ya para finalizar, digamos, analizando, digamos, ya en el estudio del personaje de Walter Sparrow, diría que estuviera en un lugar apto para él donde solucionaran su problema psicológico y donde su familia fuera su principal motor, donde su hijo que también alcanzó a desarrollar una especie de obsesión por el número, el hijo también tuviera un tratamiento para pues evitar en un futuro posibles consecuencias y que en el proceso de rehabilitación él lo acompañara a su familia, tuviera contacto con su esposa, con su hijo y hubieran profesionales a cargo observando su evolución y tratando su problema de obsesión con el número 23. Ya no es más, este es parte de la actividad. Muchas gracias.